pues bueno, bajo estas circunstancias. Vamos a ver 3 bloques diferentes. En el primero veremos cuál es la definición de autonomía, a qué llamamos autonomía y qué significa autonomía dentro del aprendizaje. En el segundo, bueno, como sabemos, dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje es muy importante la actitud del alumnado, pero vamos a plantearnos cuál es la actitud que tiene el profesorado ante esta autonomía. Y por último, daremos una serie de recursos para fomentarla dentro del aula. Cuando pensamos que es autonomía, autonomía obviamente es un concepto muy amplio y bastante abstracto. Entonces, para ello, he escogido 2 definiciones. La primera es de la Real Academia de la Lengua, en la que nos dice que la autonomía es la facultad de la persona o la entidad que puede obrar según su criterio. Aquí empieza diciendo, bueno, pues la parte del criterio propio, con la independencia de la opinión o el deseo de otros. En cuanto a autonomía del aprendizaje, el Instituto Cervantes nos dice que por autonomía en el aprendizaje se entiende la capacidad que desarrolla el alumno para organizar su propio proceso de aprendizaje. Igualmente, estamos hablando del propio proceso, de lo que el alumno va desarrollando para llegar al aprendizaje que nosotros proponemos. He puesto la fotografía de un niño atándose los cordones con la intención de hacer una analogía del aprendizaje. En el momento en el que el alumno comienza a darse cuenta que tiene los cordones desatados y que se los puede atar, bueno, independientemente de que se haga 2 lazadas, 3, eso no es lo importante, porque lo importante sería el proceso de ese aprendizaje, la intención de aprender. Obviamente, cuando hablamos de aprendizaje, pues nos basamos en el currículum y en la orden del 2015, del 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación, tanto de primaria como secundaria como bachillerato, aparecen una serie de competencias clave. Enmarcar la autonomía dentro de las competencias clave, como comentaba, es difícil porque estamos hablando de un concepto, pero sí que dentro de estas 2 competencias clave podemos ver conceptos que se relacionan. En primer lugar, en Aprender a Aprender nos dice que el alumno debe sentirse protagonista del proceso y el resultado de su aprendizaje, de su propio aprendizaje. Podemos traducirlo como la conciencia que empieza a desarrollar el alumno de su propio proceso de aprendizaje. En cuanto al sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor, nos dice que el alumno debe tener autoconocimiento y autoestima. Ambos conceptos hacen referencia a la idea que tiene un alumno sobre sí mismo, de manera independiente, obviamente, del resto de sus compañeros o del ámbito en el que se encuentra. En el segundo bloque vamos a ver cuál es el papel del profesorado y del alumnado y qué debemos tener en cuenta. Vamos a ver 3 teorías diferentes. La primera, la zona de desarrollo próximo de Vygotsky, donde nos habla de la distancia que hay entre el nivel de desarrollo real y el nivel de desarrollo potencial. Esta teoría afirma que cada persona desarrolla competencias que aprende de los miembros más hábiles de la sociedad. Si lo trasladamos dentro del aula, pues serían los alumnos tratando de aprender de una persona que tiene un mayor conocimiento. Normalmente suele ser un adulto, un profesor, una madre, un padre, pero no siempre tiene que ser así. Luego veremos que puede ser también un aprendizaje entre iguales. Con respecto al andamiaje, bueno, es una teoría basada en la zona de desarrollo próximo, pero un poco más elaborada que desarrolló Branner. Y en esta teoría se basa en la necesidad que tiene el alumno a la hora de desarrollar una nueva habilidad. Cuantas menos habilidades tiene un alumno, más recursos va a necesitar, obviamente, del educador. Y por tanto, va a ser mucho mayor su dependencia. El concepto de andamiaje sería como la metáfora de estas pequeñas ayudas que va recibiendo el alumno a lo largo de su aprendizaje. Cuanto menor sea la ayuda que deba recibir, obviamente, pues mayor será la independencia. En cuanto al efecto Pygmalion, recordar que Rosenthal y Jacobson realizaron una investigación para ver cómo influían las expectativas de los profesores en los alumnos. Para ello repartieron un test en la educación primaria a todos los alumnos. Cuando estuvieron los resultados,
escogieron de forma al azar, de forma aleatoria, a 20 alumnos y le dijeron a los profesores que estos 20 alumnos habían tenido unos resultados considerablemente más altos que el resto de sus compañeros. Cuando finalizó el curso sí que volvieron a pasar este test, pero esta vez ya sí que se basaron en los resultados reales. Y casualmente, y ya veremos que no es tan casual, estos 20 alumnos habían sacado unas notas bastante más altas que el resto de sus compañeros. Es aquí donde vemos que las expectativas del profesor pueden influir en el rendimiento de los estudiantes. Volviendo a la zona de desarrollo próximo, aquí tenemos que dividir 3 niveles diferentes. El nivel de desarrollo real, que sería de donde parte el alumno, donde a la hora de realizar las actividades el alumno se siente cómodo, no necesita ningún tipo de ayuda. El nivel de desarrollo próximo, que sería donde nosotros nos vamos a mover a lo largo de este webinar, a lo largo de la autonomía, del desarrollo de la autonomía. Y el nivel de desarrollo potencial. En cuanto al nivel de desarrollo potencial, serían las tareas que queremos que nuestros alumnos lleguen a realizar. En el nivel de desarrollo próximo, en esta zona donde nos moviremos nosotros, será donde le ofrezcamos a los alumnos una serie de ayudas para que se vaya cociendo este proceso de maduración. Una vez que el alumno llegue a este nivel de desarrollo potencial, una vez que el alumno tenga las destrezas, las herramientas y las habilidades que nosotros consideramos que deben llegar a tener para realizar una tarea, esta zona se volverá a convertir de nuevo en una zona de desarrollo real y empezaremos de nuevo con un aprendizaje. Para poner un ejemplo, si pensamos en infantil, pues para desarrollar esta zona de desarrollo próximo, o sea, para empezar a trabajar esta autonomía, podemos hacerlo desde las dinámicas de aula. Si queremos que nuestro alumnado, por ejemplo, desarrolle un poco la intención de la lectura, el fomentar un poco pues, ese interés por los libros, podemos hacer que pues hacemos un rincón de lectura, que nos ayuden a ordenarlo, a decorarlo, a nombrar un encargado que, bueno, pues que sea el responsable de los libros. Vamos a ir realizando una serie de dinámicas para que sean nuestros alumnos los que vayan cogiendo esa habilidad, esa autonomía de forma independiente nuestra. Vamos a ver que una vez que estamos aquí, en esta zona de desarrollo próximo, vamos a empezar a trabajar a través de andamiajes. Los andamiajes no son más que, como comentaba al principio, pequeñas ayudas que se les va ofreciendo a los alumnos para poder ir desarrollando este aprendizaje. Y creo que en esto hay 4 pilares básicos, que uno es la intervención del guía, y digo guía porque, como comentaba al principio, no tiene por qué ser un adulto, puede que sea un alumno el que haga de guía del aprendizaje de lo que queramos trabajar dentro del aula. Un aprendizaje estructurado, porque obviamente no podemos pasar de la suma a los polinomios, sería, ¿no?, contraproducente, no tendría ningún sentido, tiene que ir adaptado. Y la adecuación y el reto, obviamente tenemos que plantearle pues, dinámicas a nuestros educandos que les resulten atractivas, pero también que desafíen su inteligencia. Y para ello, para poder obtener la involucración de nuestros alumnos. Si queremos trabajar, por ejemplo, en primaria, las partes de una planta y queremos hacerlo a través de un mapa conceptual, queremos que aprendan cómo elaborar un mapa conceptual, obviamente deberemos mostrarles y explicarle primero qué es un mapa conceptual. Podemos usar una dinámica de pecera en la que los alumnos se pongan en el centro y expliquen a los demás cómo vamos a trabajarlo. Podemos plantear una serie de preguntas, bueno, intentar conocer los conocimientos previos. Vamos preguntando, revisando. Incluso se puede nombrar a un portavoz para que lo explique. Hasta que poco a poco los alumnos vayan necesitando menos ayudas para elaborar este mapa conceptual. Probablemente, si hacemos la misma dinámica en varias ocasiones, será cada vez menor la ayuda que necesiten para realizar el mapa conceptual. En Instagram hay un hashtag, Psicoped, que tiene bastante material para trabajar con andamiaje. Aquí presenta una rutina de pensamiento, la de semáforo, en la que, bueno, primero lo basa para trabajar un problema matemático. Primero, pues obviamente que el alumno se pare, luego que piense qué es lo que se le pide, qué debe hacer,
y una vez que lo tenga claro que empiece a actuar. Además, propone unos 7 puntos para descomponer este problema y hacerlo más sencillo. Incluso nos ofrece un apartado más visual para trabajarlo y para poder dividirlo. Y luego viene pues, una parte clave en la que viene una serie de palabras que se relacionan con cada uno de los símbolos y de operaciones que tiene que hacer el alumno para que les resulte más sencillo. En cuanto al efecto Pigmalión, comentar que, bueno, obviamente nuestras creencias sobre otras personas van a influir sobre nuestras acciones hacia otros. Esto impactará, obviamente, a las creencias que tengan otras personas sobre sí mismos, lo que causará que actúen hacia nosotros de la forma que nosotros pensábamos, reforzando así la creencia que teníamos de forma inicial. Esto parece que es un poco así trabalenguas, pero es muy sencillo de entender. Si queremos, por ejemplo, que nuestros alumnos de la ESO, pongo ahora el ejemplo en secundaria, si queremos que trabajen las raíces cuadradas, por ejemplo, pero consideramos que hay uno de los alumnos que a lo mejor le va a costar más trabajo, esto va a ser nuestra creencia que va a hacer que influya en nuestra forma de actuar para con el alumno. ¿Qué ocurrirá? Que probablemente incidiremos haciéndole más preguntas a este alumno, incluso podemos ponerle ejercicios más sencillos o que esté más atento, pedirle que esté más atento. Esto va a impactar en la creencia del propio alumno en la que probablemente considere que no tiene la misma capacidad que el resto de sus compañeros, con lo cual causará que actúe en base a eso, que no se esfuerce debido a la creencia que tiene de no llegar a ser capaz como el resto de sus compañeros. Con lo cual nosotros obtendremos ese resultado que creíamos que íbamos a obtener. Voy a poner un pequeño vídeo de la película de Will Smith, En busca de la felicidad. Nivel más o menos, así que... Vaya. Mira, tú... Oh, ven aquí. Un profesional. Oh, muy bien. Sí. No sé, verás. Seguramente llegarás a ser igual que yo. Se hereda lo bueno y lo malo, y yo estaba por debajo de la media. De modo que seguramente acabarás en ese nivel más o menos. Así que, mira, tú destacarás en muchas cosas, aunque en esta no. No te quiero ver aquí fuera noche y día lanzando este balón, ¿vale? Vale. Bien. Venga, tira. Aquí podemos ver un ejemplo bastante claro del efecto Pigmalión, porque el padre piensa que el alumno, o sea, perdón, que el hijo no va a poder llegar a ser un deportista de élite porque él no lo era, con lo cual esto hace que le diga a su hijo que no va a poder ser un gran deportista ni un baloncestista, que hace que el niño piense que no puede llegar a serlo, por lo tanto se rinde antes incluso de llegar a hacerlo. El último bloque de cómo fomentar la autonomía en el aula, yo creo que hay 4 pilares que son básicos. El primero, la motivación intrínseca, estimularla. Debemos impulsar a nuestros alumnos a que realicen tareas por el simple hecho de hacerlas. Intentar fomentar que la propia ejecución del trabajo sea la propia recompensa. ¿Y cómo podemos hacer esto? Esto podemos hacerlo pues ofreciéndole obviamente diferentes modelos de trabajo, intentando que el aula se convierta pues en un ambiente en el que pues cada día podamos ofrecer algo diferente y algo llamativo para ellos. La siguiente sería establecer metas personales. Como sabemos, cada niño aprende obviamente de una forma diferente, a un ritmo distinto, y esto es fundamental saber de qué manera pues aprende nuestro alumnado y poder darle una respuesta algo más individualizada y ofrecerles el desafío que cada uno de ellos necesite. En cuanto a facilitar la participación para conseguir un aprendizaje significativo, obviamente debemos crear en nuestro aula un lugar en el que los alumnos sientan el interés y la motivación de participar para
formar parte de su propio aprendizaje. Para esto es muy importante hacerles partícipes de este proceso. No podemos basarnos simplemente en un aprendizaje unidireccional en el que el adulto es el que hace bueno, el que transmite el conocimiento, sino que el aula y el ambiente y el trabajo colaborativo y cooperativo, como voy a explicar ahora, forme parte de ese aprendizaje. Para mí la cooperación es la base de la autonomía. Si queremos que el alumno desarrolle su autonomía y su proceso de individuación, obviamente debemos fomentar el trabajo colaborativo dentro del aula. Es así que el alumno puede conocerse a sí mismo, tomar un rol dentro bueno, de esta pequeña sociedad, que sería un grupo pequeño de trabajo o incluso el aula, para poder luego seguir desarrollando su personalidad en ambientes más amplios, como, bueno, pues, como puede ser incluso ya de adulto, en el trabajo, con las relaciones personales, etcétera. Como sabéis, nosotros intentamos daros algunos recursos para poder trabajar y aquí tengo una serie de páginas que me parece que son bastante interesantes y las quiero compartir con vosotros. La primera es de Educapeque. Aquí nos ofrecen ejercicios para trabajar con los más pequeños en educación infantil y bueno, pues lo separa en 3 ámbitos, en higiene, alimentación y descanso, y está dividido por edades, porque obviamente no es lo mismo un niño de infantil de 3 años que un niño de infantil de 5. Además nos ofrece también un cuento para trabajar la autonomía y luego os enseñaré que nosotros tenemos una serie de materiales también en nuestro campus virtual para poder trabajarlo, bueno, pues de una forma un poco diferente. En cuanto elige educar, aquí nos ofrecen 6 estrategias. Una de ellas es un 2, 3, después yo, en la que damos 1 minuto para leer, 2 minutos para discutir y 3 minutos para presentar soluciones. Otra opción que nos ofrece es, bueno, pues al final hacernos una grabación y que demos una serie de directrices para que los alumnos luego lo sigan haciendo en el aula. Elaborar un archivo de recursos en el que, bueno, pues tengamos organizadores gráficos, rúbricas, una tarjeta de sugerencias y por último nos ofrece también la dinámica de la taza de colores, en la que, bueno, pues tenemos una taza roja, una verde y una amarilla y dependiendo del proceso en el que se encuentre cada alumno, si se encuentran, bueno, pues que le está resultando muy difícil, pues pondrían la taza roja y eso quiere decir que necesita nuestra ayuda. Si, bueno, están encontrando algo de dificultad, pero aún así creen que pueden hacerlo solo, pondrían la taza naranja, perdón. Y por último, si no necesitan ningún tipo de ayuda, pues pondrían la taza verde. Esto hace que ellos piensen en el proceso que están viviendo en ese momento y si necesitan o no ayuda, porque creo que es bastante importante darles el espacio para que ellos puedan decidir también un poco si necesitan la ayuda o no. En cuanto a educación 3.0, nos ofrecen 10 hábitos para trabajar la rutina en el aula, como por ejemplo pues, la posición central en la toma de decisiones, fomentar la curiosidad, estructurar la guía. Os animo a que visitéis la página porque la verdad está bastante bien. Chiara Molina es una psicóloga que ha elaborado un proyecto sobre autonomía emocional y trabaja en base al autoconcepto, a la autoestima, a aprender a automotivarnos y bueno, lo hace a través de una serie de ejercicios con el apoyo de la canción de Dani Martín de 16 añitos. Ella lo plantea para trabajarlo con niños de 16 años precisamente, pero se puede trabajar yo creo que en cualquier curso de secundaria. Además, a través de esto pues conseguirán trabajar la importancia que no conocerse, aceptarse, quererse. Y por último, Ampachico es una asociación de Granada que nos ofrece un decálogo para trabajar la autonomía con niños con TDAH. Una vez que leáis el decálogo, que es bastante interesante, veréis que se puede trabajar, en realidad, bueno, las directrices que nos da es para poder trabajarlo en cualquier circunstancia y con cualquier tipo de alumnado. En cuanto a nuestros recursos, como sabéis, tenemos nuestro campus virtual en el que siempre pues estamos intentando ofrecer nuevas herramientas y diferentes métodos de trabajo y hemos elaborado para infantil una serie
de audiolibros en los que, bueno, pues los alumnos se pueden apoyar tanto en la parte auditiva como en la parte más visual. Obviamente tienen un textito corto, una temática sencilla y, bueno, pues nos sirve para trabajar de una forma un poco diferente la lectura. En cuanto a rutinas y destrezas de pensamiento, yo soy una completa enamorada de ambas y, como sabéis, bueno, pues las rutinas son patrones sencillos de pensamiento que usamos para conseguir el aprendizaje que nos proponemos, y fueron elaboradas por David Perkins en su proyecto Cero, y nosotros hemos elaborado pues unas plantillas que podéis descargaros y podéis usar con un veo, pienso, me pregunto, con un color, símbolo, imagen, una palabra, idea, frase y un pienso, me interesa e investigo. En cuanto a las destrezas, como sabéis, son organizadores gráficos que son un poquito más elaborados y nos sirven para hacer visible el pensamiento, que esto es muy importante. Obviamente aquí empezamos a ver un poco el tema de la metacognición y cómo los alumnos pueden trasladar este pensamiento bueno, pues en un formato más visual. Fueron desarrolladas por Robert Schwartz en su proyecto Thinking Basic Learning, y tenemos elaborado un compara y contrasta, una toma de decisiones y un todo y las partes. Además tenemos un vídeo de 5 minutitos que explicamos cómo trabajar cada una de ellas. En cuanto a recursos literarios, elaboramos una serie de ejercicios para trabajarlo en primaria, en la que recogimos pues una serie de poemas que considerábamos que eran bastante interesantes trabajarlo. Además, para los más pequeños, para el primer ciclo, vienen con audio por esto de, bueno, pues seguir un poco fomentando la lectura, sí, pero somos conscientes de que en ocasiones todavía no está desarrollada al 100%, entonces puede ser como un formato un poco más sencillo. Además, planteamos una serie de ejercicios para trabajarlo, como por ejemplo elaborar un poema a través de una palabra dada, realizar ilustraciones, crear jeroglíficos, cantares de gesta, todo esto siempre pensando que vamos a hacerlo de forma colaborativa. En cuanto a la comprensión auditiva y lectora, igual hemos elaborado una serie de materiales en la que se puede trabajar tanto la parte auditiva como la parte lectora. Además, damos ya una serie de preguntas elaboradas y un banco de artículos. Esto está destinado más para secundaria, bachillerato, incluso para FP. Bueno, que igual, pues todo esto siempre trabajando obviamente en equipo. Tenemos una serie de ebooks que dentro de cada uno de ellos ofrecemos una serie de ejercicios también para trabajarlo dentro del aula, y el proyecto de aprendizaje basado en proyectos que comentó Marco sobre ladrones de seguridad, y creo que es bastante importante, sobre todo ahora por las circunstancias en las que estamos viviendo. Nuestros alumnos están pasando más tiempo en internet que antes, y creo que es bastante interesante que se le pueda ofrecer una forma de investigación un poco más amplia y un poco más, que puedan reconocer qué es real y qué no, y cómo poder realizar una búsqueda un poco más segura. Por último, bueno, ya Pedro comentó sobre Accellium y Progrentis, incluso Mar y Marcos también hablaron sobre ellos. Decir que Accellium, obviamente, bueno, como comentó Pedro, es una solución que ofrecemos que se trabaja en la resolución de problemas. Aquí el profesor al principio sí que hace una serie de preguntas y plantea una serie de problemas para, bueno, fomentar un poco el pensamiento divergente, para que posteriormente sea el alumno con su propio ordenador el que vaya comenzando a hacer el juego de una forma más autónoma. En cuanto a Progrenti, igual que comentaba Pedro, es nuestra solución estrella y se basa en el desarrollo de destrezas y habilidades para fomentar en los alumnos la habilidad de aprender a aprender. Cada alumno en Progrenti va avanzando en su aprendizaje de una forma individualizada, y además se adapta a su ritmo. Por último, bueno, Progrenti le ofrece un feedback inmediato, lo que hace que él pueda ser consciente de este aprendizaje y de esta serie de ejercicios y los resultados que va teniendo. Después de todo esto que he comentado, me parece que es importante recordar 3 aspectos, y sería: uno,
la proyección y la actitud que tenemos ante el aprendizaje nosotros como adultos, que es obviamente muy importante trabajar de forma colaborativa y cooperativa si queremos que nuestro alumnado trabaje de forma independiente y empiece a conocerse a sí mismo. Y por último, formar parte del proceso del aprendizaje. No es tan importante la finalidad, no es tan importante el contenido en sí, sino poder desarrollar en nuestros alumnos las herramientas y las destrezas y las habilidades para que ellos puedan ser capaces de generar su propio aprendizaje. Y con esto, pues tendríamos desarrollado la autonomía. Me gustaría decir una frase de María Montessori que decía que la mayor señal del éxito de un profesor es poder decir, ahora los niños trabajan como si yo no existiera. Y creo que esa es la finalidad nuestra, de intentar que los alumnos trabajen como si nosotros no estuviésemos allí. Para terminar, os voy a pedir que cojáis el móvil, que vayáis a esta página web, menti.com. Una vez entréis en la página, os va a pedir que introduzcáis un código. El código va a ser este que está aquí en pantalla, 497871. Y una vez hayáis introducido este código, os aparecerá la pregunta que viene aquí arriba. ¿Qué has aprendido en este webinar? Y me gustaría, pues para tener también un feedback, que me dieseis dos ideas, dos conceptos que hayáis aprendido durante este vídeo. Y para finalizar, bueno, pues veremos una nube de conceptos que le pediré a Irene que nos haga una captura de pantalla para poder ponerlos en redes sociales. Y si os parece, pues... bueno, os dejo aquí mi email. Ahora empezamos con la rueda de preguntas. En el caso que no se contesten todas, sabéis que podéis escribirme aquí a carmenfernandez@imlearning.com y si no, pues buscarnos a través de nuestras redes sociales igual y contactar con nosotros. Y recordad, bueno, que la semana que viene tenemos el webinar de Emilio de capacidad atencional y en el aprendizaje. Vale, pues ya estoy. No sé Perdona, si... Carmen, que estaba contestando a una persona en el chat. Ahora es el momento, ya nos han hecho un par de preguntas que he apuntado, pero imagino que estaban todos atentos viendo lo que estabas contando. Entonces, es el momento ahora de que, bueno, reflexionen en el menti que has hecho y nos pregunten pues lo que quieran, lo pongan por el chat y yo lo voy a ir apuntando y poco a poco te voy a ir haciendo las preguntas. Perfecto. No sé si De a lo momento mejor... solo te dan las gracias. Nada. No sé si a lo mejor debería de poner el código, no sé. Ponlo por si acaso, me parece buena idea. Vale. Sí. Y acordaros todos que lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube, que es IM Learning. Lo subiremos en los próximos días y ahí cualquiera de vosotros que hayáis tenido problemas de vídeo, de audio, que se ha cortado, etcétera, que alguno lo ha puesto por el chat, lo vais a poder ver allí en diferido. Samantha nos pregunta que cuándo podemos tener acceso a la información. Exactamente, subiremos el vídeo en los próximos días. Antes del final de la semana lo tendréis en el canal de YouTube. Nos podéis seguir y poner que os avise cada vez que subimos un vídeo para que cuando se suba os llegue una notificación a vuestro móvil, ¿vale? Vale, bueno, no sé si se refiere también un poco para poder acceder a estos materiales y a estos recursos que A lo ofrece. del campus era una de las preguntas que también, si quieres, puedes empezar con eso mientras van haciendo las demás. Nos han preguntado varias personas que cómo pueden entrar al campus de IM Learning y cómo acceder a este tipo de recursos que estáis haciendo. Vale, perfecto. Aclarar que los recursos que ofrecemos son para trabajarlo con los alumnos, pero es un material para el profesorado, no es para el alumno. Es decir, porque nos hemos encontrado en alguna ocasión que los profesores querían que el alumnado entrase dentro del campus virtual y esta no es la idea. Nosotros ofrecemos los recursos para los docentes, para que ellos puedan, obviamente, primero, bueno, pues ver qué les sirve y que pueden trabajar con sus alumnos y luego ellos lo repartan con su alumnado. Para acceder al campus virtual, pues simplemente, o bien podéis escribirme, voy a poner mi email, podéis escribirme aquí, necesitamos saber pues vuestro nombre, vuestro centro, el nombre del centro, creo que, el email, perdón, el nombre, el email, el centro y la ciudad. Y con eso nosotros os damos de alta y os generamos un usuario
y lo reenviamos para que podáis acceder. Y ya una vez ahí dentro, pues tenemos 3 bloques, uno es el de asesoría pedagógica, otro es específico para Progrentis y otro es específico para Accelium. Y desde ahí podéis descargar pues, el material que necesitéis. Vale, perfecto. Bueno, pues si quieres te empiezo a hacer alguna de las preguntas. Vamos a intentar contestar a todas las preguntas que podamos y si veo algunas que sean parecidas, pues las voy a unificar en una sola. Y bueno, ahí tenéis también el email de Carmen. Si alguna pregunta no la podemos contestar porque se nos vaya el tiempo, pues podéis mandarle un email y estoy segura que estará encantada de contestaros a todos, ¿vale? Nos han hecho varias preguntas de infantil, algunas son distintas, te voy a hacer 2. En una pregunta nos preguntan específicamente cómo podemos aplicar todo este tema que has contado de la autonomía en proyectos de infantil aplicado al día a día de los alumnos en los periodos de adaptación, o sea, en los primeros trimestres que uno está trabajando este aspecto de la autonomía en infantil. Claro, pues uno de los recursos que he presentado, que trabajaba tanto la higiene, la alimentación, tenemos que tener en cuenta que una vez que los niños comienzan en el periodo de adaptación, tenemos que pensar en el que es todo un formato nuevo para ellos. Con lo cual, obviamente, al principio van a necesitar mucha dependencia por parte del profesorado. ¿Cómo podemos ir trabajando esta parte de fomentar la independencia y la autonomía? Pues obviamente con rutinas de trabajo, a través de rincones, a través de una serie de pautas, a través de pues, haciendo una rutina con ellos en la mañana, al inicio del aula, explicándole qué es lo que vamos a hacer durante todo el día. Vale, fenomenal. Y muy relacionada con esta pregunta, que por eso las voy a unir un poquito, no es simplemente en el periodo de adaptación, sino en la circunstancia que estamos ahora, cuando los alumnos de infantil vuelvan a las aulas del año que viene, que me ha parecido también una pregunta muy interesante. Tenemos algunas de un poco relacionadas con el COVID, que está bien porque estamos todos preocupados. Preguntan, ese periodo de adaptación, después de haber pasado las circunstancias en las que estamos ahora, ¿cómo podemos seguir trabajando esta autonomía cuando vuelvan al curso el año que viene? Claro, en realidad no creo que haya tanta diferencia de la situación que estamos actualmente, o sea, de principio de curso de este año al año que viene con respecto a los alumnos de infantil. Es decir, siempre que comienza el periodo de adaptación es un momento que es bastante importante para ellos y para el profesor. Es ahí donde se crea un vínculo en el que pues, forma parte del profesorado el saber ir adaptando esa rutina a un desligamiento, a una autonomía con sus alumnos. Obviamente al principio, como comentaba, pues los andamiajes serán más amplios, serán más intensos, serán más rutinarios, para poco a poco, esto es un proceso a largo plazo, esto no es de un día para otro, los alumnos no se convierten en autónomos, obviamente. Entonces habrá que trabajarlo a lo largo del curso, a lo largo del periodo de adaptación. Y obviamente en el periodo de adaptación y en cualquier periodo en educación, poder apoyarnos también en las familias y que estemos trabajando en el mismo ámbito, en la misma línea. Vale, perfecto. Otra pregunta también relacionada con estos momentos de incertidumbre y un poco complicados, nos han hecho varias personas también, como 3 o 4, ¿cómo podemos trabajar todo lo que has comentado hoy en día en casa? Porque hay papás que tienen alumnos que les cuesta pues incentivar todo este tipo de actividades que a lo mejor en un aula pues es más fácil, pero desde casa pues les cuesta un poco más. Dentro Claro. del ámbito familiar, nos preguntan. Claro, en realidad, como comentaba al principio, hemos ofrecido herramientas para trabajarla en el aula, pero si cuando le echéis un vistazo en nuestro campus virtual, vais a ver que se pueden trasladar perfectamente a trabajarlo en casa. La intención, como comentaba antes con respecto a infantil, es poder trabajar de forma coordinada con la familia para que en el ámbito en el que nosotros nos movemos, en la línea que nosotros nos movemos, sea la línea en la que se mueve la familia. No tiene ningún sentido que nosotros estemos trabajando la cooperación y la colaboración dentro del aula y ahora por estas circunstancias, pues los alumnos, por ejemplo, no puedan conectarse y puedan hacer un trabajo en equipo. Gracias a la red, gracias a Internet y a esta situación que estamos viviendo ahora, hemos descubierto una forma de crear material y de crear un aprendizaje de una forma más unida
Y eso podemos seguir desarrollándolo ahora con la familia y con los alumnos. Pueden seguir trabajando de forma colaborativa aunque estén en el aula, o sea, perdón, aunque estén en casa. Vale, muchas gracias. Nos preguntan si has estado hablando de infantil, que todo el mundo lo agradece mucho. Parece que el tema de infantil en todos nuestros webinars pues es algo de lo que las personas que nos siguen quieren escuchar, así que te lo agradecen mucho. Pero nos pregunta una persona en particular si lo que has contado es a partir de 3 años o si se podría aplicar también a 0 a 3 o si no, cómo podríamos aplicar lo que has contado a 0 a 3. Vale, sí que se podría aplicar. Es cierto que nuestro material está más enfocado a 3 a 6, pero de igual forma, bueno, cualquier material que encontremos o cualquier material que nosotros creemos, podemos adaptarlo a niveles inferiores. Claro está que si estamos hablando de un alumno de 1 añito, si estamos hablando de un niño tan pequeño, no va a poder realizar las mismas actividades que un niño que tenga 3, pero tampoco el que tenga 3 va a poder realizar las mismas actividades que el que tenga 5. Aún así sí que se pueden adaptar, porque al final si lo que queremos desarrollar es la autonomía en la higiene, pues cada uno adaptarlo a su edad. Para esto yo diría que si tenéis la oportunidad, leáis sobre el método Montessori. Tiene un libro que se llama La mente absorbente del niño, en el que, bueno, pues explica un poco los procesos de autonomía de los educandos y como muchas veces nosotros inferimos en su aprendizaje por querer ayudar de más. Y esto me parece muy curioso porque es cierto que muchas veces pensamos que los niños de infantil no son tan capaces como realmente son. Vale, perfecto. Pues justo que estabas comentando lo del libro, la siguiente pregunta que te iba a hacer es que algunas personas también nos han preguntado si podías recomendar algunos libros sobre este tema. Vale, pues sí, dependiendo de para qué, o sea, si queremos hablar de autonomía, yo recomendaría leer a Montessori, que me parece que es una de las pioneras en este aspecto. Y ¿Cómo se llamaba siempre el libro? Perdona, Carmen, que lo estoy la escribiendo. mente, la mente absorbente, pero tiene varios. Vale, Ahora mismo no recuerdo, pero lo podemos publicar si quieres en redes. Tiene varios bastante interesantes. Si queremos saber, pues no sé, en qué situación se encuentra nuestro alumnado en secundaria y cómo podemos obtener un poco más de información porque al final en secundaria sí que son, bueno, tanto en primaria como en secundaria, obviamente son más independientes, más autónomos que en infantil. Si queremos saber un poquito más, yo recomendaría leer algo sobre programación neurolingüística para poder conocer un poco las formas de expresiones que tienen los alumnos y qué puede haber dentro bueno, pues de su pensamiento y dentro de su mapa mental y cómo lo comunican. Y para ello hay un libro que se llama PNL para docentes, es muy cortito, muy sencillo de leer, una lectura muy amena y puede ser bastante útil para conocer un poco también en el punto de autonomía que se encuentran nuestros alumnos. vale, pues muchas gracias. Y luego la última pregunta que tenemos de momento, si alguien quiere hacer alguna más, es vuestro momento, si no lo cerraremos aquí. Y nos preguntan, ahora que estamos trabajando a distancia, ¿cómo podemos fomentar la autonomía durante el teletrabajo? Entiendo que es la de los alumnos, pero no estoy segura, Olad, si nos lo quieres aclarar, pues fenomenal. Pero yo entiendo que es cómo desarrollar esa autonomía cuando estamos teletrabajando en alumnos, cuando no estamos con ellos en el aula. Al final, bueno, es repetir un poco lo que he dicho al principio. Aquí es fundamental el trabajo con la familia. Si nosotros queremos que los alumnos se conviertan en aprendices autónomos, obviamente no estamos viendo cómo lo veíamos dentro del aula, no estamos viendo la forma en la que están trabajando, pero sí que podemos tener ese feedback con la familia, podemos incluso elaborar un plan de trabajo para que, bueno, pues si queremos que los alumnos trabajen, pues no lo sé, 1 hora específica para matemáticas, poder darle unas directrices también a los padres para que observen la forma de trabajar. Creo que ahora mismo es muy importante la observación por parte de los padres en la forma en la que están aprendiendo los alumnos y están trabajando los alumnos. Es la única forma de comunicación que tenemos ahora un poco más, bueno, que no esté sesgada, o sea, en el sentido de que no sea simplemente lo que nosotros vemos a través de una pantalla, sino que también tengamos un feedback de lo que está ocurriendo dentro de su hogar.
Vale, pues muchas gracias. La última, ya no tenemos más preguntas en cuanto al webinar. La última pregunta que nos hacen es relacionada al campus y Ujú. es si pueden entrar varios profes del mismo centro. Creo que Marcos de vuestro equipo también está contestando que entiendo que sí, pero bueno, así como veo que varias personas tienen la misma, o sea, quieren hacer la misma pregunta, pues así lo puedes aclarar. Sí, Entonces, obviamente. entiendo que sí pueden pedir cada uno su acceso al campus, o sea, que pueden entrar varios profes, pero que necesitan su acceso individual. A ver si nos lo puedes aclarar. Ujú. Sí, obviamente, además, bueno, tener en cuenta que si tenemos un centro que tiene diferentes cursos, pues cada uno estará interesado en el curso en el que le esté dando clases. Entonces, sí, no hay ningún problema, pueden acceder tanto profesores si en el colegio hay infantil, primaria y secundaria, pues vaya, no hay ningún problema porque accedan cada uno a lo que le interese. Y nos preguntan, lo último, si repercute en algo al centro, nos pregunta Sandra. Entiendo, no sé muy bien, o sea, no sé muy bien a qué te refieres, Sandra, no sé si nos lo quieres explicar un poco más. Yo lo que creo es si en el centro pues repercute de alguna manera que los profes tengan acceso al campus. No, como esto, bueno, también lo hemos hecho un poco por la situación en la que estamos viviendo ahora, vamos a tenerlo habilitado hasta finales de agosto. Es decir, a partir de ahí, bueno, pues obviamente ya empezaremos con una dinámica de trabajo diferente, pero hasta la fecha no va a tener ningún tipo de repercusión en el Vale, o centro. sea, Nada, que pueden. justo nos lo ha aclarado. Sandra nos dice que si tiene que inscribirse como centro, no, se inscriben como profe individual, No, como profe ¿verdad? individual, sí, como profe individual, pero sí necesito saber de qué Centro centro, es. sí, a qué centro pertenece. Vale, ¿y el acceso es gratuito? Sí, ¿Hay que pedir autorización al centro? no. Vale, pues creo que nada más. ¿Y que cómo lo hacen? Creo que has indicado que te pueden mandar un correo, Sí, y ¿verdad? A sí, tu correo. sí. Ujú. Y si no, pueden hacerlo a través igual de cualquiera de nuestras redes sociales o entrar en nuestra página web www.imlearning.com y desde ahí pueden rellenar un formulario y igual podemos darle de alta. Vale, pues creo que ya, vamos, has contestado todas las preguntas existentes del campus. La última. Santiago, te salvamos la pregunta de milagro. Nos preguntan si son opositores, si tienen acceso al campus, si pueden entrar en el campus, si están opositando. Bueno, ahora por el periodo este en el que Vale. estamos teniendo, ahora la situación es un poco diferente. Que se ponga en contacto conmigo y yo le Y que doy. lo veis. Vale, que solo el acceso que dijisteis en algún webinar anterior era solo un par de meses por las circunstancias en las que estamos y luego pues cambiará el Ujú, formato. Vale, sí. pues si quieres damos paso otra vez a Pedro Vale, para si te que parece cierre. un segundo, Irene, Sí. presento a ver qué hay por aquí, Ah, claro que sí, claro que sí. a ver qué sale. ¡Wow! ¡Qué ¡Hala! bastante ¡Qué participación! chulo! Bueno, autonomía, ¡Qué pasada! recursos, efecto Pigmalión, progreso, motivación, trabajo colaborativo, webs, ideas para fomentar. ¡Qué bien! Oye, qué bonito. Muchas gracias por Súper participar. chulo. Lo tienes tú guardado, ¿verdad? O sea, está en tu ordenador. Sí, 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 lo tengo. Vale, perfecto. Pues nada, ya nos lo enseñarás y lo podemos poner en redes o en algún sitio chulo Sí, lo para publicamos. que lo vean los demás. Efectivamente, nos dicen que parece un cerebro, es chulísimo, hay un montón de palabras y os agradecemos a todos mucho que hayáis participado porque, bueno, es un feedback buenísimo. ¿Verdad, Carmen? Muy buena idea. Sí, sí, muchísimas gracias a todos por participar. Nadia, gracias a todos y gracias a ti. Le damos la palabra a Pedro, a ver si está por aquí. Y ya estoy por aquí. Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias a todos por participar, por dedicarnos este ratito, que además no lo queremos hacer muy largo a conciencia, lo que queremos es pasar un poquito de la tarde con vosotros tomando un café y aprendiendo alguna cosita. Además, nosotros también aprendemos mucho con las preguntas que nos hacéis. Y nada, daros las gracias y recordaros simplemente, a ver, voy a compartir yo también pantalla para acabar. Un segundito. No sé si tengo que dejar yo de compartir. No, ya está, no te preocupes. Ah, Y acordaros, mientras tanto, aprovecho para deciros a todos que nos sigáis en el canal de YouTube, que ahí tendréis la grabación de todos los webinars. EIM Learning. La semana que viene continuaremos con el webinar sobre la capacidad atencional y el impacto que tiene en el aprendizaje con Emilio Torres, director pedagógico de Progrentis. Y adicionalmente también os quería decir que el fin de semana, el sábado seguramente mandaremos un newsletter que os llegará la información
donde el martes 12, ¿vale? El webinar que estamos teniendo todos los miércoles seguirá siendo el miércoles, pero el martes 12 vamos a tener uno específico porque nos han llegado muchas peticiones para conocer más en profundidad Progrentis, para poder mostraros cómo desde Progrentis trabajamos la lectura y la comprensión como sustento para luego trabajar las habilidades de pensamiento, las competencias digitales y la capacidad atencional. Esto os llegará otra información aparte que si os interesa pues os podéis escribir al webinar. Así que nada, nos vemos el 13 y si alguno se quiere apuntar al webinar del 12, pues encantado, también echaremos un ratillo. Poquito más. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos. Adiós. Gracias, Carmen. Gracias, Pedro. Adiós.